Siempre he sido una mujer de carácter duro, porque de la misma forma ha sido así la vida conmigo. Desde pequeña las circunstancias me llevaron por un camino difícil, pero no por eso justificaré lo que a continuación escucharán. Hace 15 años mi hijo el más grande, quien lleva por nombre Sebastián, estaba por dar uno de los pasos más importantes en su vida. Él se iba a casar con Sara, una muchacha hija de una vecina, quien vivía a un par de cuadras de la casa. Nuestro barrio siempre ha sido pobre. Vivimos al día. Hasta el día de hoy así es. Cuando digo que las circunstancias no fueron fáciles para mí, debo comentarles que yo fui abandonada por mi marido, quien se fue con su amante y me dejó a cargo de mantener a mis 6 hijos. Fue una vida muy dura, y confieso que la boda de mi hijo por esta razón no me alegraba, ya que Sebastián era el mayor y él había cubierto con su trabajo gran parte económica que su padre había dejado vacía. Yo también trabajaba mucho, pero ya estaba envejeciendo y me sentía cansada. Criar a 6 hijos es algo muy pesado, y que Dios me perdone, pero yo no deseaba tantos niños. Pero así se acostumbraba antes, ¿qué hay que hacerle? La mujer daba a los hijos que Dios le mandaba supuestamente, y a una no le quedaba más que abrir las patas y hacer lo que su hombre le decía. Me pesaba mucho que Sebastián me dejara de ayudar con los gastos de la casa, y que su esposa Sara fuera quien gozara de los frutos del esfuerzo de mi hijo. Ella no era una mala chica, en realidad. Yo la consideraba torpe y sumisa. Incluso me recordaba a cómo era yo cuando me casé con Toño, mi esposo. Quizá por eso me caía mal. Y mi hijo no era un pan de Dios. A ese cabrón también le gustaba la bebida como a su padre. Y no trataba muy bien a Sara, pero él decía que la amaba y que era la mujer con la que haría su vida. A mí no me importaba su amor. Yo solo no deseaba que mi hijo se fuera de la casa aún. Tenía miedo de quedarme sola a cargo de mis demás hijos, ya que la situación estaba muy difícil, porque solo Sebastián me salió trabajador. Los otros no eran como él, y mis otros hijos, los más chicos, aún estaban en la secundaria. Con todo y todo, me guardé el desacuerdo y traté de apoyar a mi hijo en su decisión. También me ofrecí a ayudarle con la decoración del lugar y con lo de la comida. La situación no sería tan complicada, ya que la boda sería sencilla y la organizaríamos en mi casa. Ahí yo tenía un patio atrás que era un terreno algo grande y cabían a la perfección los pocos invitados que asistirían. Poco a poco yo fui planeando las cosas y cómo debía llevar a cabo aquella celebración. Fui viendo lo de las mesas, lo de las sillas y fui planeando dónde colocar todo. Sin embargo, mientras hacía todo esto, yo comenzaba a sentir una emoción muy desagradable. Yo rechazaba aquel evento. La necesidad de tener a mi hijo aún en mi casa me estaba volviendo loca. Y con lo que no contaba mi hijo es que la desesperación y mi deseo de separarlo de esa mujer me llevarían de verdad a perder la cabeza. En aquel lugar todos conocíamos a Chayo, una mujer amargada y que no tenía muchos amigos. Era solitaria, pero también una mujer de cuidado, inteligente y sobre todo que conocía las artes oscuras de la brujería. La magia negra era su religión y a escondidas había quienes la visitaban para pedirle favores, sobre todo cuando de venganza se trataba. A Chayo no le gustaba ayudar, a ella sí se le pagaba bien y el trabajo que se le pedía consistía en dañar a alguien. Ella de inmediato aceptaba. Así que una noche, ya cuando mis hijos se durmieron, me levanté de la cama y salí despacio. A esa hora ya no había nadie en la calle, solo la luz de una vieja lámpara de alumbrado público que apenas y daba luz. El aire me sacudía las ropas. Mis viejos guaraches hacían un sonido al pisar la tierra que parecía dejar un eco muy fuerte por toda la calle. El silencio invadía todo y lo impregnaba de misterio, de confusión. O quizá podría ser todo aquello, el reflejo de las sensaciones que en mi mente abundaban. No sabía qué me esperaba al visitar a Chayo. De verdad tenía miedo, y a momentos me quería arrepentir. Pero luego pensaba en que yo quería a mi hijo viviendo conmigo muchos años más,
y eso me empujaba a seguir caminando hacia la casa de la mujer. La tensión aumentó cuando de la oscuridad salió un gato negro que caminaba sigilosamente a un costado de mí. Maullaba como si tuviera hambre y esperaba a que yo le diera algo. Apresuré el paso y me metí en la calle oscura en la que a los pocos metros ya se veía la casa en la que vivía Chayo. Cuando me acerqué a la puerta, aquel gato negro dio un brinco y se metió por la ventana de la casa que estaba un poco entreabierta. Me sorprendía saber que aquella era la casa donde vivía aquel gato y también Chayo. Hasta parecía que él fue quien me acompañó, como si fuera un sirviente de aquella mujer. Sin que tocara yo la puerta, de pronto vi que prendieron la luz de la habitación y se fueron acercando a mí unos pasos sigilosos que apenas se escuchaban. Pronto ante mí se posaba la figura de aquella mujer, de Chayo. Se le veía más cansada que de costumbre. Se veía muy delgada y su mirada se ocultaba entre la oscuridad de la noche y de la calle, pero sentí como si ella ya me estuviera esperando. Esa sensación me dio. Titubeé un poco, pero la saludé. Buenas noches, señora Chayo. Discúlpeme por la hora, pero quería preguntarle algunas cosas. ¿Cree que podamos hablar un momento? Chayo no mostraba emociones y ante mi saludo contestó: Pásale, Concha, no te vaya a pegar el sereno. Entré a la casa de Chayo y era muy sencilla. Solo era la sala y un cuartito. Al fondo había un pasillo oscuro que daba hacia un corral, y en la entrada de dicho pasillo se mostraba aquel gato negro sentado y me observaba con unos ojos profundos y misteriosos. El entorno me hacía sentir nervios, pero yo ya había tomado una decisión. Sentí que me perdí tanto observando el lugar, y de pronto fui regresada a la realidad por la voz de Chayo. No te quedes pasmada, Concha. Mejor dime si estás segura de lo que quieres, de aquello a lo que has venido. Piénsalo bien. Date cuenta que le harías mucho daño a tu hijo. No se supone que lo quieres mucho. Aunque no lo creas, él ama a esa mujer a la que tú odias. Y sé que la odias con ganas, porque no me vas a negar tampoco que te ves reflejada en ella, y más allá de querer acabarla y alejarla de tu hijo, te da rabia ver que esa mujer es igual de estúpida que tú, y también el saber que tu hijo es igualito al borracho de su padre. Te pesa en el corazón no haber hecho un hombre de bien de aquel muchacho. Has fracasado como madre, y lo peor es que sacrificaste tu juventud, tu vida y tu tiempo por tus hijos. ¿Y para qué? No tienes nada, Concha. No me preguntes cómo sé esto. Para mí no hay secretos en ninguna parte, pero aún así no te juzgaré. Solo quiero que me digas si quieres que sigamos con el trabajo que me viniste a pedir, o te vas a echar para atrás. Yo me quedé callada y sorprendida de que Chayo supiera todo lo que yo quería, y no me explicaba cómo es que ella sabía de mis intenciones de separar a Sara del lado de mi hijo Sebastián. Con la voz de confusión le respondí a Chayo: No me voy a echar para atrás, Chayo. La verdad me sorprende tu poder. Sabes mucho de mí de verdad. Por eso es que te pido que me ayudes a separar a mi hijo de esa mujer. No quiero que se case con la mugrosa esa de Sara. ¿Qué sería de mí? No tengo un trabajo que me dé para mantener a mis demás hijos. Se me va a venir la vida encima. Chayo levantó la ceja al escucharme y me dijo: Pues tus hijos ya están grandecitos para trabajar, Concha. Que los hayas criado como unos huevones, eso ya es otra cosa. Pero, en fin, a lo que viniste. No me interesa meterme en tu vida. Si tú quieres ponerles el mal a tu hijo Sebastián y a la mujer, pues vamos adelante. Me imagino que ya sabías a lo que venías, por lo tanto voy a comenzar. Además, ya es tarde, y no me gusta que me quiten el tiempo. Mira, Concha, siéntate ahí en esa silla y cierra los ojos. No los abras hasta que yo te diga, por favor. Chayo me arrimó una silla y la puso en el centro de su sala. Yo me senté y obedeciéndola cerré los ojos. Pronto solo escuché su lento andar y el movimiento de su ropa.
Parecía que recorría en círculos alrededor mío, dejando caer algo. Por el aroma intuí que era tierra. Después quemó hierbas y empezó a pedir en un dialecto que yo no entendía. Así fue que empezó a invocar a los demonios. Aquellos eran quienes le daban el poder. Chayo tenía pacto con ellos. Sin embargo, yo no sabía bien cómo funcionaba la brujería de aquella mujer, hasta que por fin la escuché decir lo siguiente: «Vengan a mí y escuchen mis plegarias. Ayuden a esta mujer con su petición. Ustedes ya la han escuchado. Se los ruego por nuestro pacto. Denle a la mujer lo que pide, lo que suplica. A cambio, ustedes tomen lo que de ella les sirva. Les pido sean justos. Tómenlo, pero cumplan. Yo intercedo por ella. Yo soy la guía para que ustedes puedan materializar su aprobación». Eso que escuchaba me dio mucho miedo, porque yo solo creí que el pago para Chayo era monetario. No pensé que también debía pagar a los demonios que ella invocaba. Comencé a sudar mucho. Sentía que mi cuerpo estaba cada vez más caliente. Y en eso, Chayo me dice: «A ver, Concha, no te muevas, pero ya puedes abrir los ojos. Ahí espérame tantito». En eso vi que Chayo caminó hacia aquel pasillo oscuro, el que daba al corral. Se tardó un par de minutos y después regresó. En sus manos traía una gallina negra que revoloteaba tratando de escapar. Sin embargo, las huesudas manos de Chayo la tenían bien apretada. La mujer se acercó a mí y me pidió que sujetara tantito a la gallina. La fuerza del animal era mucha. Yo sentía que estaba a punto de escaparse. Pero ante la mirada de enojo de Chayo, yo tuve que ponerle más fuerza para sujetar al animal. Chayo sacó un listón de color negro y me lo entregó. Ella tomó a la gallina nuevamente y se acercó a mí y me dijo: «Ándale, Concha, ponle este listón en el cuello a la gallina y hazle un nudo. Después lo vas a apretar tan fuerte hasta que la mates. Asfíxiala, quítale la vida. Imagínate que así como se extingue la vida de la gallina, se extingue la vida de tu futura nuera. Anda, no tengas miedo, porque a eso viniste». Yo sentía mucho miedo, sin embargo, tenía que obedecer las palabras de aquella bruja. Mis manos temblaban mientras sujetaba el listón, y fui colocándolo lentamente en el cuello de la gallina, que hacía ruidos extraños, haciéndome saber que no la estaba pasando bien. Cerré los ojos y comencé a hacer el nudo, y poco a poco sentía horrible de escuchar los sonidos de muerte de la gallina. Yo jamás le había quitado la vida a alguien con mis manos. Aquello era horrible. Me desconocía. No sabía entonces de qué yo era capaz, pero me di cuenta que eso no era yo. Sin embargo, ya era tarde. En eso, Chayo la tomó en sus manos y la metió en una bolsa junto con otras cosas. La verdad no vi bien porque yo estaba completamente nerviosa, asustada. Estaba en un completo shock. No sabía qué pensar, sin embargo, Chayo, para despedirme, me dijo: «Llévate esta bolsa, Concha, y asegúrate de enterrarla cerca de donde viva esa mujer. Solamente así va a lograr tener efecto. Y no te tardes porque donde se te pudra el animal, todo se va a echar a perder, o bien el mal se te puede regresar a ti». Abandoné la casa de esa mujer y me dirigí caminando hacia la mía. El andar hacia mi casa me parecía eterno. Me sentía muy mal por dentro. No sabía yo en qué me estaba metiendo. No quise perder el tiempo y al llegar, me fui directo hasta el corral donde iba a ser la boda de mi hijo. Y justo donde yo había planeado que la mesa de los novios iba a estar sentada, justo ahí me puse a hacer un hoyo y enterré la gallina, porque ahí yo quería que se sentara el mal. Pasaron un par de semanas y como estaba ya todo acordado, la boda de mi hijo Sebastián con su novia Sara se llevó a cabo. Fuimos a las 12 del día a la iglesia del pueblo para que el sacerdote les diera su bendición, y posteriormente fuimos a la casa que había preparado uno de mis hermanos, quien se había encargado de matar un puerco para que así fuera más fácil alimentar a tantas personas. La celebración se estaba dando de una manera muy agradable, muy amena. Los novios, como era esperado, estaban sentados en la mesa que les correspondía, y por el lugar se veía a niños corriendo y a otras personas que andaban bailando, bebiendo, emborrachándose y disfrutando a su modo.
Sin embargo, de un momento a otro las cosas comenzaron a cambiar. Pese a que no era temporada de lluvias, el cielo se comenzó a nublar. Empezó a hacer aire frío. Había relámpagos que a lo lejos se veían. Es como si el mal estuviera presente ahí con nosotros. Pero aquello no amedrentó la fiesta. La gente se divertía y mi hijo besaba a su esposa en señal de gran felicidad. Pero de un momento a otro, yo empecé a sentir muchos escalofríos. Sentí que algo me recorría el cuerpo, como dándome a indicar que el momento había llegado, que todas mis peticiones habían sido escuchadas y que el acto de brujería por el cual yo fui con Chayo se volvería una realidad. Recuerdo que entré yo a la casa por unas cosas y de pronto comencé a escuchar un fuerte alboroto que provenía del patio. Las señoras y los niños gritaban. Había hombres que pedían ayuda. Yo no sabía qué ocurría, así que dejé lo que traía en las manos y salí rápido para averiguarlo. Pude ver que la gente rodeaba a alguien que estaba tirado en el piso. No sabía quién era. Cuando me acerqué lo suficiente, vi que la persona que estaba tirada era Sara. La razón por la que se encontraba en el suelo es que se había atragantado con un trozo de comida. Ella había perdido la posibilidad de respirar, se estaba asfixiando y su cuerpo poco a poco estaba muriendo. Yo alcancé a ver la mirada que tenía de desesperación, la manera en la que se aferraba a la vida, cómo agonizaba, porque aquel que era el día más feliz de su vida, en un abrir y cerrar de ojos, se convertiría en el día de su muerte. De pronto Sara se dejó de mover. Ya no hubo nada que hacer por ella. Mi hijo Sebastián lloraba y gritaba de desesperación, porque nadie sabía de primeros auxilios, nadie sabía cómo ayudarla. La pobre mujer ya estaba tiesa en el piso. La tristeza inundó el momento en el que estábamos celebrando la boda de mi hijo, quien junto con otros vecinos, intentando lograr un milagro, tomaron el cuerpo de la chica y se lo llevaron en un auto hasta el hospital más cercano. En el fondo yo no sentía felicidad por lo que acababa de hacer. Jamás imaginé que quitarle la vida a alguien sería un sentimiento tan horrible, tan oscuro, que me fuera a dejar un vacío tan grande en mi corazón. Era demasiado tarde para arrepentirse. Las cosas ya estaban hechas, y aunque fuera para mal, pero con eso yo conseguiría tener a mi hijo más tiempo en casa. Los días fueron pasando, y la tristeza en el corazón de mi hijo Sebastián se iba haciendo cada vez más grande. Yo me confié mucho y creí que él la iba a superar fácilmente, que esa muchacha no representaba algo verdaderamente importante para él, pero me equivoqué. Fue todo lo contrario. Mi hijo a su modo amaba a esa chica tanto que el haberla perdido lo destrozó por dentro, lo fue orillando a que se sumergiera en la oscura vida del alcoholismo. Mi hijo todos los días sin excepción llegaba borracho, llegaba muy agresivo, tal y como lo era su padre. Recuerdo una noche que él llegó. Yo me levanté para rogarle que dejara esa vida, pero fue inútil. Yo ya había perdido a mi hijo, porque esa noche mi hijo Sebastián me puso una golpiza tan fuerte que me dejó tirada en la cama por 3 días. Yo ya no sabía qué hacer. Estaba arrepentida de lo que estaba ocurriendo. Pero bien, ya me lo había dicho Chayo. Toda la brujería muchas veces tiene que pagarse con un precio muy alto, y ese precio a veces lo dicta la vida. Para mí era imposible detener el vicio de mi hijo. Él cada vez estaba peor. A veces llegaba golpeado, a veces no llegaba en 3 días. La vida me lo estaba quitando. Fue muy triste cuando una mañana, mientras yo dormía un poco después de una angustiante noche sin saber de él, tocaron muy fuerte a mi puerta. Me levanté muy rápido porque mi intuición me dijo que había malas noticias. Cuando abrí la puerta, una de mis vecinas me dijo que mi hijo había sido encontrado en malas condiciones y que estaba sin vida. Fui corriendo al lado de aquella mujer para ir a ver lo que estaba pasando. Nos fuimos metiendo a toda velocidad por el barbecho que estaba junto a la casa, y al fondo, en uno de los árboles de pirul, se alcanzaba a ver la silueta colgada de un hombre que se había arrebatado la vida por la noche. Decenas de curiosos estaban ahí para observar aquel trágico acontecimiento, pero lo que era peor es que aquel muertito era mi hijo Sebastián. Él no pudo soportar el vivir sin su mujer, sin su amada. Por eso el dolor lo orilló a quitarse la vida. Él ya no quiso estar más en este mundo.
Cuando llegué me arrodillé ante él, perdí el control de mí misma, comencé a rogarle que me disculpara, porque yo no quería hacerle daño. No era yo consciente de las consecuencias de la brujería. Jamás imaginé que un final así pudiera ocurrir. La gente estaba admirada de escuchar mis palabras. De inmediato supieron que Chayo también tenía algo que ver. Poco a poco los mirones asustados se fueron alejando de ahí y me dejaron sola con mi hijo. Yo contemplaba el cuerpo colgado de Sebastián y no tenía idea de cómo hacerle para bajarlo. Yo quería llevarme a mi hijo para darle una santa sepultura y poderme despedir de él. Fue hasta que un campesino pasó por ahí caminando, que de un machetazo en la soga hizo caer el cuerpo de mi hijo. A como pude me lo llevé arrastrando y le llamé a algunos de mis hermanos para que me ayudaran con los procedimientos para sepultarlo. Aquella sería la última vez que vi a mi hijo. Es muy lamentable lo que hice. Me arrepiento completamente porque en esta vida he aprendido que todo se paga, que nadie se va de esta vida sin saldar lo que debe. Jamás volvería a usar la brujería, porque muchas veces esta se volverá en nuestra contra, nos quitará lo más preciado, nos quitará a veces el dinero, nos quitará nuestras propiedades, en ocasiones la vida, y lo que es peor, que puede quitarle la vida a las personas que más amamos. Mi vida ya no ha sido la misma sin mi hijo, y ahora que han pasado los años, espero con ansias mi muerte, porque para mí la vida ya no sabe a nada, ya no tiene sentido. Sé que seré juzgada por Dios, y espero que dentro de su corazón exista para mí la posibilidad de obtener un poco de perdón. Hace 2 años conocí a Miguel en una fiesta. Él estaba acompañado por un grupo de amigos y yo iba acompañada de mi prima Blanca, quien iba acompañada de uno de los amigos de Miguel, con el que estuvo bailando durante un buen rato en la fiesta. Yo por mi parte me quedé sentada en mi mesa, tomando unas ricas bebidas. Blanca, al verme tan sola, le pidió a su acompañante que me presentara a uno de sus amigos, y ahí fue donde me presentaron a Miguel. De inicio me cayó muy bien. Él y yo comenzamos a platicar y a bailar. Él era tan agradable y simpático. Se notaba a distancia que teníamos química. La fiesta, de ser aburrida y apática, se convirtió en la mejor fiesta a la que yo había asistido. Antes de que terminara la noche, compartimos nuestros números de teléfono, y cuando la fiesta terminó, a Blanca y a mí, Miguel y su amigo nos llevaron a nuestras casas. Al llegar a la mía, Miguel se bajó del coche. Después, como todo un caballero, me abrió la puerta del carro y me acompañó hasta la puerta de mi casa. Él se despidió de mí con un tierno abrazo y un beso en la mejilla que me dejó suspirando por él. Antes de irse, prometió que nos volveríamos a ver muy pronto. Yo quedé emocionada y deseaba que el tiempo pasara rápido para que nos viéramos de nuevo, pues con sus detalles y atenciones, Miguel provocó en mí una ilusión que hacía tiempo no sentía. Al día siguiente, Miguel me llamó muy temprano para desearme los buenos días, y así comenzamos a tener más contacto, a salir, y muy pronto eso nos llevó a comenzar nuestra relación de noviazgo. Nos veíamos de vez en cuando, porque Miguel trabajaba mucho en una empresa de prestigio, en la cual le iba muy bien en el puesto que él tenía. Sin embargo, ese trabajo le absorbía mucho el tiempo, por lo que solo nos veíamos en sus ratos libres y días de descanso. Pero el tiempo que nos dedicábamos era hermoso. Con rapidez nos fuimos enamorando, y como dos locos comenzamos a planear nuestro futuro juntos. Pero entre todo el amor que nos teníamos, había algo que me generaba inquietud. Se trataba de nuestras diferencias económicas. Él era, por lo que me había contado, un hombre de familia acomodada, y yo, pues provenía de una clase muy baja. Eso me hacía sentir en cierta forma inferior a él, pues yo solo terminé la preparatoria y logré con mis esfuerzos conseguir un puesto de encargada en un almacén. Pero no tenía más planes en mi vida. Hasta ese momento no aspiraba tampoco a mucho, solo a tratar de sacar mis problemas del día a día. Pero aún así estaba muy a gusto con lo que yo era y con lo que tenía. En ese tiempo mi mayor logro personal había sido el independizarme.
Yo estaba disfrutando mucho vivir sola. Veía a mi familia un par de veces a la semana y tenía todo lo que necesitaba por el momento. Pero cuando conocí a Miguel, se me prendió esa estúpida necesidad de sentir que me hacía falta una pareja, y es por eso que dejé mi tranquilidad por ir en busca del amor de ese hombre que me había cautivado profundamente. Un día, estando en mi casa, ya era tarde, le pedí que no se fuera, que se quedara conmigo, pues estaba lloviendo muy fuerte y andábamos un poco pasados de copas. Me preocupaba que él manejara en ese estado y ocurriera algún tipo de accidente. Aparte, me fascinaba la idea de que durmiéramos juntos por primera vez, pero no lo pude convencer. Él, aún andando muy borracho y con el clima tan espantoso de lluvia y los vientos fuertes, él así se fue. Noté que se puso nervioso cuando le pregunté aquello de quedarse conmigo. Incluso comenzó a tartamudear. Comencé a creer que Miguel me ocultaba algo, pues cualquier otro hombre sin compromiso aceptaría de inmediato la propuesta que yo le había hecho a mi novio. La idea de que él era casado y no me lo había dicho me atormentó durante toda la noche y me torturé a mí misma pensando que me había enamorado del hombre equivocado. Al día siguiente que nos vimos lo confronté y le pregunté que si me estaba ocultando algo o por qué razón no se había quedado conmigo a dormir. Le pregunté directamente si él era casado o qué fue lo que le impidió pasar la noche conmigo. Cuando Miguel me vio tan decidida, tal cual a terminarlo, no le quedó de otra más que decirme la verdad. Su rostro se sonrojó y bajó la mirada, y muy apenado me dijo que quien lo presionaba todo el tiempo y que no le permitía que se quedara a dormir en otro lugar que no fuera su casa, era nada más y nada menos que su madre. Al principio creí que se estaba burlando de mí, pero luego comenzó a contarme el gran dominio que esa mujer tenía sobre él. Y es que Miguel y yo ya no éramos unos niños, ambos pasábamos de los 30 años, por eso tomé a absurdo lo que él me decía. La cuestión es que Miguel era hijo único, y su padre apenas tenía unos cuantos años de muerto. Esto fue lo que le generó más apego a su madre sobre él. Miguel me lo fue contando todo. Me confesó que su madre fue la que eligió la carrera de ingeniería que él tenía, que su madre también fue quien le consiguió el trabajo donde él estaba, que era ella quien le elegía la ropa que usaba y hasta los calzones se los elegía ella. Miguel argumentó tener miedo de que yo la conociera, porque claro, que yo no representaba el tipo de mujer perfecta que su madre planeaba para él, y eso le iba a disgustar bastante. Pero fue inevitable la confrontación entre su madre y yo, pues ella, al enterarse que su hijo y yo ya estábamos saliendo, comenzó a presionarlo para que nos presentara. Yo realmente tenía miedo, estaba nerviosa de conocer a esa mujer, pero no quedaba de otra más que ir adelante. Así que Miguel nos citó a ambas en un restaurante de prestigio para que nos conociéramos. Creí que era un bello detalle de su parte citarnos en un lugar tan distinguido, pero con el tiempo supe que lo hizo para que su madre no fuera a hacerme un desplante muy efusivo, pues si nos hubiéramos conocido en su casa o en la mía, yo creo que hasta me hubiera aventado los platos y me hubiera corrido. Esa noche que nos conocimos, ella era la única que hablaba y hablaba de reglas y planes que tenían ella y Miguel, y todo lo que ella mencionaba solo era entre ellos, marcando siempre su territorio como una madre sobreprotectora. Aquel primer encuentro se vio muy forzado, no fue para nada agradable, pero yo la justifiqué al principio pensando que ella necesitaba conocerme más. Muy preocupada le comenté todo esto a mi madre, y ella me aconsejó que la fuera tratando poco a poco, porque la señora era natural que estuviera celosa de mí. También me dijo mi madre que yo me la iría ganando con mis detalles y mi agradable forma de ser. Pero me di cuenta de que no iba a ser así. En cuanto le mostré un poco de humildad, la mamá de Miguel lo tomó como una debilidad y comenzó a tratarme como si yo fuera una más de sus empleadas. Ella quería que yo hiciera todas las cosas a su manera y comenzó a criticar incluso mi manera de vestir. Poco a poco me fue destruyendo mi autoestima. Ya después, yo sentía que antes de comprarme algo, tenía que pasar por la autorización de la mamá de Miguel.
Y es que cuando ella quería lograr algo en mí o mi obediencia, me hacía sentir que me quería como un miembro más de su familia y me hacía sentir aceptada, incluso hasta llegó a ser cariñosa. Pero todo era una mentira, todo era parte de su manipulación para manejarme más a su antojo, y yo con el paso del tiempo, y sin darme cuenta, me había convertido en su objeto de servicio personal, pero siempre orillándome sutilmente para que yo pasara el menos tiempo posible con su hijo. Yo terminé dándome cuenta de todas esas actitudes e influencia que la madre de Miguel tenía sobre nuestra relación. Esto nos trajo muchos problemas a Miguel y a mí, pues él se veía constantemente obligado a cancelar nuestras citas por cumplir con los compromisos que su madre le obligaba, y a mis espaldas le presentaba a Miguel a otras mujeres, aquellas a las que mi suegrita llamaba las más merecedoras del cariño de su hijo, pues eran mujeres de alta sociedad y de familias bien posicionadas. Todo esto que estaba pasando en nuestra relación nos orilló a tomar una decisión un tanto precipitada, y sin avisarle a nadie, Miguel y yo nos casamos, creyendo que así calmaríamos a la imponente y desgraciada de su madre. Pero aquello, más allá de que no la calmó para nada, la hizo enfurecer, y mi suegra, así, se volvió una persona más horrible conmigo y hasta con Miguel, a quien amenazó de que lo desheredaría por desobedecerla. Eso desencadenó una pelea muy fuerte entre ellos, en la que Miguel defendía su derecho a elegir a su esposa, y mi suegra defendía los derechos sobre su dinero y sus propiedades. A Miguel ya no le importaba tanto su herencia, a él en su trabajo le iba bien, y con eso podía él crear su propio patrimonio. Mi suegra terminó muy enojada con el desprecio de su hijo, y a mí me declaró la guerra, cosa a lo que yo no le di importancia, en fin que Miguel y yo ya estábamos casados y comenzaríamos nuestra vida lejos de ella. Yo solo tomé a mi suegra como una mujer amargada y ardida, pero lo extraño fue que a partir de que Miguel y yo nos casamos, comenzaron a pasarnos cosas muy extrañas. Para empezar, de repente y sin motivo alguno, yo perdí mi empleo y a la semana Miguel perdió el suyo. En ambos casos no había justificación para aquello, y de esa forma comenzaron a surgir muchos problemas para nosotros. Para empezar, no pudimos continuar pagando la renta del departamento donde yo vivía y al cual nos fuimos a vivir como esposos. El miedo y la desesperación comenzaron a llegar, porque por más que buscábamos no podíamos encontrar trabajo. La situación nos llevó a considerar el pedir asilo temporal con mi mamá, pero justo el día que pensábamos hacerlo, mi suegra fue a buscarnos al departamento y tocó a nuestra puerta. Muy dramática y con lágrimas en los ojos, le pidió a Miguel que volviera a su casa. También a mí me dijo que yo era bienvenida. Nos dijo que ella se sentía muy sola y enfrente de él me pidió perdón y nos aseguró que las cosas cambiarían para bien. Mi suegra dijo haberse enterado de los problemas que estábamos atravesando y nos extendió su mano de apoyo. Yo no sabía qué pensar. El teatrito le estaba saliendo muy bien, a tal grado que le creímos todo. Con eso nos fuimos a vivir a su casa, y lo raro de eso es que en cuanto nos instalamos en su casa, mágicamente Miguel recuperó su empleo. Pronto lo volvieron a llamar para que recuperara su puesto, incluso hasta le dieron un aumento. Y muchas otras cosas también comenzaron a mejorar. Bueno, en sí solo mejoraban para Miguel. Después yo comencé a tener noches muy inquietas con pesadillas. Eso me daba miedo, así que en ocasiones que yo no podía dormir, les juro que una vez logré ver el rostro de mi suegra que se asomaba por la ventana a eso de las 3 de la madrugada. Eso me dio mucho miedo. Sentí con ello que mi suegra representaba un peligro para nosotros. Ella no buscaba nuestro bienestar. Yo llegué a cuestionarle eso a mi suegra. Le dije que la había visto cómo se asomaba, pero ella lo negó todo. Le conté a mi mamá lo que estaba ocurriendo. Yo solamente la tenía a ella para desahogarme. Mi madre, al verme tan mal físicamente, me dijo que me hacía falta una limpia. Ella sabía algunas cosas de eso, y con hierbas y demás cosas me dio una curada de espanto y me regaló un atrapasueños para que dejara yo de tener pesadillas. Todo eso funcionó,
y al tiempo yo ya estaba más tranquila. Pero aquel detalle de mi madre no le gustó a mi suegra, y en una vez que nos peleamos, y en un arranque de histeria, ella quemó mi atrapasueños delante de mí, y dijo que eso solo eran pendejadas y supersticiones de gente ignorante. Bien sabía yo que solo era cosa de tiempo para que mi suegra sacara de nuevo su lado oscuro. Con eso comprendí que la gente en realidad no cambia. De nuevo comenzamos a tener problemas ella y yo, pero también había ratos de paz. Yo ya le había dicho a Miguel que nos fuéramos de nuevo, pero él parecía cada vez más sometido por su madre. Recuerdo bien que en tiempos que las cosas iban bien, mi suegra me hizo un regalo. Ella me dio unos chocolates en una envoltura muy elegante, con mi nombre escrito sobre una etiqueta, y con aquello me pidió disculpas por sus actitudes y sobre todo por quemar el atrapasueños que me regaló mi madre. Yo, sin tener desconfianza de sus malas intenciones, me fui comiendo día con día todos los chocolates, que por cierto estaban deliciosos, pero pasó algo raro. Cuando los terminé todos, yo comencé a deteriorarme. Todo el tiempo me comencé a sentir enferma. Todo me hacía daño y me costaba mucho trabajo levantarme de la cama. No tenía un gramo de energía ni ánimo de nada. Miguel me llevó con varios doctores, pero nadie descubría qué era lo que yo tenía, pues los estudios siempre salían bien. Mi mamá me insistía en que dejara esa casa. Me advertía que mi suegra no era buena mujer, pero Miguel me pidió que le diera tan solo un poco de tiempo para que nos pudiéramos cambiar de ahí. El tiempo transcurrió y a pesar de que yo siempre me sentía mal de salud, el amor entre Miguel y yo dio frutos al enterarnos de que yo estaba embarazada. Estábamos todos felices, todos menos mi suegra. Para ella, aquello fue un golpe en el hígado, y aunque fingió muy bien que estaba feliz de que Miguel y yo fuéramos a tener un hijo, en su mirada se veía el desagrado, se notaba el hastío. Pero a partir de ese día ella me comenzó a tratar según mucho mejor, y mi suegra se encargó así de alimentarme diario, y me llevaba comida a mi cuarto, pero cada vez que yo comía, me sentía muy mal. Yo no sabía cómo decirle que no me gustaba lo que ella me preparaba. Me sentía apenada de que todavía de que nos dejaba vivir con ella, yo me pusiera en ese plan. Por ello solo argumentaba que siempre tenía náuseas, que me disculpara si a veces no me comía todo. Mi suegra insistía que eran los efectos del embarazo, y así estuve los primeros 3 meses sintiéndome muy mal. Sin embargo, una madrugada me dieron muchas náuseas y me levanté al baño a vomitar. Cuando terminé y salí, ya iba de regreso a la cama, pero, de entre la oscuridad, algo me llamó la atención. A través de la ventana pude notar la presencia de una luz que parecía ser algo de fuego. Esa luz provenía de la profundidad del jardín, el cual era muy grande. No quise alarmar a Miguel, así que no lo desperté, y salí lentamente del cuarto con mucho cuidado para ver de qué se trataba aquello. Cuando ya estaba en el patio, a la distancia comencé a escuchar una voz como murmullos o rezos. Me acerqué más hasta que por fin logré ver lo que ocurría. Confieso que me aterró la escena en la que vi a mi suegra. Ella tenía muchas cosas sobre el suelo y unas velas muy grandes como cirios prendidos. Ella hincada frente a ellos se encontraba y tenía su pelo suelto y una bata blanca puesta. Mi suegra se veía como si fuera una bruja. Me quedé observándola en silencio por un momento. Me sentía nerviosa. Solo veía cómo ella movía las manos, pero lo que más me dio miedo fue ver que ella de pronto tomó una fotografía mía, la hizo pedazos y la puso a quemar mientras me maldecía y me rezaba. Aquello no era para nada bueno, era magia negra. Seguramente mi suegra me quería hacer un mal para alejarme de Miguel. Eso me despertó más el miedo de que mi suegra me descubriera, así que me fui retirando de nuevo, muy pero muy lento, hacia mi habitación. Al día siguiente mi suegra andaba como si nada. Hasta muy amable me hizo otro regalo. Esa vez se trataba de un muñequito para mi bebé. Dijo que lo había comprado con mucho amor y me pidió que lo pusiera en mi cama, supuestamente para que ese muñeco se fuera impregnando de mi aroma, y cuando el bebé naciera y necesitara yo dejarlo solito en su cuna,
Solamente era cosa de ponerle el muñeco al lado y así el bebé no lloraría. Yo no quería aceptar ese regalo. Le dije a mi suegra que no lo quería. Al escuchar aquello, ella puso unos ojos de enojo ante mi reacción, y antes de que ella pudiera comenzar a discutir, en eso Miguel intervino y me dijo que él también había tenido su propio muñeco de niño y que su abuela se los había regalado. Fue por Miguel que acepté el regalo, y tal y como mi suegra lo dijo, pusimos al muñeco en medio de nosotros sobre la cama. Yo no sabía cómo plantearle a Miguel que su madre era una bruja, pero días después yo estaría dispuesta a decírselo. Ya era muy noche, yo no me podía dormir, porque tenía ansiedad de contarle todo lo que estaba pasando a Miguel. Yo tenía miedo de seguir viviendo en esa casa, con una suegra que era una maldita bruja, y de la cual yo no sabía cuáles eran sus intenciones oscuras contra mí. Sin embargo, antes de despertar a Miguel para platicarle, pasó algo terrible. Un dolor muy fuerte en mi vientre me atacó de sorpresa. Ese dolor fue incrementándose y cada vez era más insoportable. Me comencé a sentir débil y sentí que iba perdiendo el conocimiento. Ni siquiera me di cuenta de en qué momento Miguel notó aquello, porque él estaba dormido. Ya solo yo lo veía borroso y lo escuchaba como si su voz estuviera muy lejos. Él estaba pidiendo ayuda a mi suegra, quien llegó, y ahí me fui desvaneciendo mientras veía a esa maldita mujer burlándose de mí con un rostro demoníaco y deforme, horrible, el cual no he podido olvidar. Cuando desperté estaba en el hospital y noté que mi suegra estaba en la habitación abrazando a Miguel, quien lloraba desconsoladamente. Miguel, al notar que yo abrí los ojos, se soltó de su madre y corrió a mí para darme una noticia muy dolorosa. Nuestro bebé había muerto. El dolor de recibir aquella noticia y saber que mi suegra estaba detrás de todo eso me hizo que le gritara a la maldita vieja bruja lo que yo sentía. La miré con odio y le dije que le haría pagar por la muerte de mi bebé. Le confirmé que yo la había visto haciéndome brujería en el jardín y también le expresé que no dudaba que ella a través de ese muñeco nos hubiera puesto un mal para que así yo abortara. Aún con mi estado delicado de salud, mi suegra y yo comenzamos a gritarnos y a pelear en la habitación del hospital. Miguel lo único que pudo hacer fue llamarle a las enfermeras y a los médicos para que estos terminaran sedándome para que me calmara. Horas después que desperté, ya estaba mi madre conmigo en la habitación. Ella sí me creyó cuando le conté todo lo que había visto, y me dijo que Miguel había tenido que llevar a su madre a su casa, pues ésta se había puesto muy mal con todo lo que le dije. Maldita vieja, nada más se andaba haciendo la víctima, pero ella había sido la culpable de todas las cosas horribles que me ocurrieron. Cuando me dieron de alta, ya no vi la necesidad de regresar a casa de mi suegra, y Miguel, como era de esperarse, no se separaría del lado de su madre. Él se alternaba un día conmigo y otro con su mamá, pues decía que había quedado esta señora muy afectada por todo lo ocurrido. Yo sentía odio hasta con Miguel, ya no lo soportaba a él tampoco, por ser hijo de aquella maldita bruja y por estar de su lado. Cuando me pude recuperar, le rogué a mi madre que me llevara con alguien para que me diera una limpia y me ayudara a quitar el mal que mi suegra me había puesto. Mi madre, como mencioné antes, tenía conocimientos de todo esto y también tenía algunos contactos, entre ellos el de una curandera muy buena que también era vidente. Con esto, un domingo por la mañana fuimos a visitarla. Al llegar, esa viejita muy amable me tomó de las manos y comenzó a leerme todo lo que ella veía en mi vida. Yo tenía miedo de lo que me iba a decir, pero tenía que aceptar la verdad tal cual fuera. Aquella curandera me dijo que la bruja de mi suegra, desde que Miguel y yo nos casamos, comenzó a usar la brujería en contra de mí. Ella quería separarnos, sin embargo no lo logró al inicio, pues mi suegra no era una bruja tan poderosa. También me dijo la vidente que después de que salí embarazada, mi suegra se enfocó en destruir ese embarazo, porque así sería más fácil para ella acabar con mi matrimonio con Miguel. La vidente me dijo que tanto los alimentos como los regalos de mi suegra iban impregnados con los hechizos para destruirme. Por eso es que ella terminó destruyendo a mi bebé. Mi suegra acabó con una vida inocente,
solo para cumplir un estúpido capricho de retener a su hijo y alejarme de él. Por eso, mi suegra lo tenía que pagar todo muy caro. Yo estaba furiosa, estaba con un deseo de venganza que crecía cada vez más en mi interior. Yo le pedí a la curandera que me ayudara, que las cosas no se podían quedar así. Aquella mujer me dijo que ella solamente en casos especiales usaba sus poderes de magia negra, y en mi caso, ella no se negaría a ayudarme con aquello, pues ella no toleraba que un inocente haya sido víctima de aquello que mi suegra hizo. Yo le pedí a la curandera que hiciera lo que fuera necesario, porque yo quería ver a mi suegra sufrir, tal y como me pasó a mí. Yo quería verla hundida. Con todo aquello, la curandera me hizo una limpia y otras cosas para sacarme el mal que me habían echado. La curandera me confirmó y me juró que ella regresaría ese mal a mi suegra, y me aseguró que ese mal le llegaría multiplicado. Después de aquella visita, mi madre y yo regresamos a casa. Yo estaba ya dispuesta a cambiar mi vida y empezar de nuevo. Incluso le pedí el divorcio a Miguel. Yo ya no quería saber de él ni de su madre. Él, muy triste, terminó cediendo para no dejar sola a su maldita y bruja mamá. Eso era lo que yo me esperaba. Él no valía la pena. Por esa razón me dediqué a sanar mi pérdida. Y poco a poco las cosas fueron mejorando, mientras que para mi suegra las cosas iban en picada. Con aquello comprobé que los efectos de su karma eran más oscuros y mucho más poderosos de lo que yo pensaba. Ella de verdad que estaba empezando a pagar muy caro todo, y lamentablemente las consecuencias para ella fueron terribles. Al poco tiempo una noticia sacudió mi cabeza. Mi prima Blanca, por la cual yo conocí a Miguel, fue quien se acercó a mí para darme aquella horrible noticia en la cual me dijo que Miguel había muerto. La verdad sí me impresionó mucho escuchar aquello, y cuando le pregunté más detalles a mi amiga, esta me respondió que a Miguel lo iban a operar de algo que no era de riesgo. Sin embargo, cuando le colocaron la anestesia general y comenzaban a hacerle la cirugía, su cuerpo reaccionó mal a la anestesia y le dio un paro cardíaco que los médicos no pudieron estabilizar. Miguel con eso murió en circunstancias muy extrañas, pero yo sabía por dentro que todo era parte del karma que mi suegra tenía que sufrir, porque Miguel era lo único que esa mujer amaba en la vida, y el embrujo cayó sobre él para que ella sufriera en vida lo mismo que yo sufría al perder a mi hijo. Pero con ese suceso no negaré que yo también la pasé muy mal. Yo a Miguel no le deseaba el mal para nada, a él solo lo quería lejos de mí. Sin embargo, entendí que así funcionaba la vida y sobre todo la brujería. Me tuve que resignar y aceptar aquello. Aún así no falté al entierro de Miguel. Él aún era mi esposo, porque los procesos del divorcio jamás se completaron. Las miradas entre mi suegra y yo eran de rabia y de odio mutuo, pero yo no me quería ir sin poner más sal en esa herida. Fue cuando abracé a mi suegra para darle al pésame, que al oído le dije que yo le había regresado el mal que me hizo ella con la brujería, para que así comprendiera mi dolor, ese dolor de perder a un hijo, el cual es el más indeseable para cualquier mujer. Le dije que las dos iríamos por la vida con la misma herida, sufriendo y agonizando. Le dije que le deseaba todo el mal del mundo, porque ella me hizo sufrir como nadie en la vida. Le recalqué que ella no se quedaría tan sola, pues aún le quedaban todos sus millones en el banco, a ver si de algo le servían. Mi suegra lloró y solo me vio partir. Ella sabía que estaba pagando por lo que me hizo, y estoy segura que estaba arrepentida, pero ya era muy tarde. Cuando salí de esa casa supe que ya no la iba a volver a ver jamás, y confieso que no me gustaría usar de nuevo la brujería. Eso no es algo bueno, pero en casos como el mío, no quedaba más opción que hacerlo, porque hay injusticias en este mundo que es imposible de que no se queden sin ser vengadas, tal y como yo lo hice en contra de mi suegra.